estimados doctorantes, con un cordial saludo sean ustedes bienvenidos a la semana 4 titulada El currículo del módulo Planeación Educativa y Diseño Curricular de su programa del doctorado en educación. Les saluda su docente tutor, el doctor Carlos Marcelo Egas Zuquilanda. Las metas propuestas para alcanzar la temática de esta presente semana son las siguientes: analizar varias de las concepciones sobre el currículo y su papel fundamental en la práctica educativa, conocer y comprender los diferentes tipos existentes y las concreciones del currículo como uno de los aspectos más relevantes de la actividad educativa, analizar y comprender los enfoques que adopta el currículo en un determinado sistema educativo para caracterizar y organizar internamente los elementos que lo conforman. En cuanto a la descripción del tema de esta semana, el concepto de currículo es probablemente uno de los más controvertidos de todos los que normalmente se encuentran en cualquier análisis disciplinar de la educación. El currículo, pues, es un proceso que abarca no solo aquellos encaminados a crear un plan de enseñanza, sino los procesos reales mismos del proceso de enseñanza. Así podemos determinar que el currículo comprende aquellos propósitos que guían la acción educativa misma. Esto quiere decir que el análisis adecuado del currículo ha de extenderse desde un enfoque propiamente descriptivo a otro de carácter interactivo. Así, el currículo es considerado como el conjunto de criterios, de planes de estudio, de programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral de los ciudadanos, la construcción de su identidad social, su identidad cultural y la consecución de las políticas educativas y el proyecto educativo institucional, conocido en muchos países con sus siglas del PEI. Un currículo sólido, bien fundamentado, organizado, pero sobre todo técnico, coherente y ajustado sobre todo a las necesidades de aprendizaje de una sociedad, conjuntamente con la asignación de los recursos que aseguren las condiciones mínimas para mantener la continuidad y coherencia en la concreción del proceso educativo, definitivamente garantizará procesos de enseñanza y aprendizajes de calidad. En esta semana, en cuanto a la descripción de las actividades, debemos cumplir 3 actividades. La primera corresponde participar a través de un foro académico sobre el tema los componentes del currículo, en el cual vamos a dar respuesta a las siguientes interrogantes o preguntas. La primera, ¿cuál es la trascendencia educativa de atender las interrogantes para qué, cómo, cuándo, qué y cómo evaluar interrogantes determinadas como aquellos componentes esenciales del currículo? Y la segunda interrogante, al formular el currículo en el qué y cómo evaluar, la última interrogante, ¿qué tipo de evaluación usted considera pertinente deberíamos realizar para alcanzar un aprendizaje significativo? Y planteamos 2 alternativas, ya sea la evaluación sumativa o la evaluación formativa, o posiblemente algún otro tipo de evaluación que usted considere de acuerdo a la teoría o a su praxis en el día a día y el quehacer educativo. Esta actividad tiene un valor de 5 puntos y la segunda actividad corresponde elaborar una cartografía digital sobre el currículo, cuyo valor es de 10 puntos. Para esta actividad existen varias estrategias. La primera, y considero muy importante, realizar la actividad en archivo Word en tamaño de papel A3, con la finalidad de que ustedes puedan tener
la oportunidad de elaborar una adecuada cartografía digital con toda la información necesaria que se relaciona a la clase prácticamente que vamos a revisar el día de hoy. Adicionalmente, en plataforma ustedes van a encontrar un archivo con ciertos tips categóricos específicos de cómo realizar una cartografía digital. Estoy más que seguro que ustedes manejan esta técnica de enseñanza. Sin embargo, está en plataforma, ustedes encontrarán este archivo. Obviamente debemos revisar el material entregado a su disposición para extraer ideas fuerza y poder nosotros diseñar y elaborar esta cartografía digital. Debemos considerar normas APA séptima edición para sus referencias y citas bibliográficas y la recomendación de siempre subir a plataforma en el tiempo adecuado para evitar inconvenientes de retrasos, en fin. Indiqué que ya esta actividad tenía una valoración de 10 puntos. Y la tercera, pues el quiz, perdón, evaluativo semanal con 5 preguntas de tipo selección múltiple sobre la semana. Y el archivo o documento para su referencia y evaluación de este quiz es pues esta clase que la vamos y la estamos revisando en este momento. Bien, las concepciones sobre el currículo. Para iniciar con la revisión de la temática de esta semana, debemos indicar que el concepto currículo es probablemente uno de los más controvertidos temas de estudio y análisis de todos quienes normalmente nos encontramos en cualquier campo o disciplina o nivel educativo. Una concepción general del currículo, como ya lo hemos expresado, pues la define como un proceso que debe ser llevado a cabo en las instituciones educativas, tendiente a configurar el plan o la planificación para la organización de todos aquellos procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. Para Ralph Tyler, el currículo, Ralph Tyler fue un educador estadounidense que trabajó en el campo de la evaluación y la planificación educativa. Afirma que el currículo, me permito abrir comillas, pues es ese trasfondo que subyace tanto a las actividades de la planificación como a los procesos de enseñanza-aprendizaje, cierro comillas. En este sentido, pues, o de esta manera, nos señala que el currículo como proceso abarca no solo los encaminados a crear o diseñar un plan de enseñanza, sino todos aquellos procesos relacionados con la actividad propia de la enseñanza. En este sentido, podemos determinar que el currículo comprende entonces los propósitos que guían la acción educativa misma. Es decir, que el análisis adecuado, pertinente, crítico del currículo debe extenderse desde un extremo propiamente descriptivo a otro netamente interactivo. Con lo anteriormente expuesto, el estudio del currículo a lo largo de los años materializa un enfoque académico en concepciones muy distintas, agrupadas en 3 apartados fundamentales. El primero, el currículo como contenido; el segundo, como una planificación educativa; y el tercero, pues como una realidad interactiva. En cuanto al currículo como contenido, es aquel seguimiento de una, digamos, secuencia lógica de materias y unidades de contenido, las mismas que deben estar debidamente organizadas y pues de esta manera posibilitan que el aprendizaje de cada unidad pueda ser logrado por un proceso enseñanza-aprendizaje relativamente simple, apoyado obviamente por aquellas capacidades y competencias específicas propias de cada docente y el proceso realizado en las unidades anteriores, es decir, el bagaje académico que nuestros estudiantes van obteniendo en el decurrir de su proceso académico y pues que obviamente ya deben ser dominadas por
todos aquellos estudiantes que van siendo eh, motivados, ascendidos de nivel en nivel, promovidos, aprobados. En cuanto al currículo como planificación educativa, este pues es una serie de procedimientos o programas de varias actividades diseñadas para que los estudiantes a través del aprendizaje alcancen ciertos fines u objetivos específicos. En cuanto al currículo como una realidad interactiva, en esta concepción podemos indicar que un currículo encuentra aquel sentido de enseñanza cuando su contexto se enfoca en las acciones, en las relaciones, en la interactuación que deben existir entre los profesores, entre los maestros, los docentes, los alumnos, los estudiantes. Es decir, en esas actividades mutuas que llamamos educación como un proceso. En este contexto, cuando el currículo es parte de un proceso comunicativo, es una construcción académica realizada entre profesores y alumnos en la que se comunican e interactúan mutuamente para alcanzar la creación activa del conocimiento. Concluyendo, pues podemos indicar que el currículo es una herramienta de trabajo para los docentes. Se convierte en ese sentido y yo diría pues sine qua non. A través de una planificación meticulosa se proponen aspectos metodológicos, aspectos didácticos, se definen materiales, recursos educativos necesarios y posiblemente conceptuales para una adecuada práctica educativa, con el fin obviamente de aportar soluciones y alcanzar el logro de los objetivos institucionales educativos. En cuanto a los tipos del currículo, sin lugar a dudas, yo puedo indicar que en calidad de planificadores o docentes educativos para el desarrollo de tal o cual cátedra, una asignatura, una unidad, dependiendo del nivel de escolaridad, el currículo educativo es una pieza clave de la metodología didáctica, pues nos permite disponer de una guía práctica que debemos seguir a lo largo de todo el proceso educativo. En su contexto, el currículo educativo puede ser de varios tipos, acorde a su funcionalidad, utilidad específica y los objetivos obviamente que se pretenden alcanzar u obtener con su aplicación. Cada tipo de currículo educativo tiene ciertas peculiaridades que las vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, el currículo oficial. Este está descrito de una forma documental a través de planes, programas, materiales didácticos sugeridos, las denominadas guías curriculares y los objetivos propios de una planificación, que un sistema educativo vigente pues aspira a alcanzar para la aplicación de esos planes. La experiencia nos ha demostrado que el currículo oficial no es inflexible, ya que en la puesta en práctica de lo planificado intervienen pues diversos elementos humanos, recursos materiales y algunos otros circunstanciales que lo hacen dinámico y por lo tanto sujeto a modificaciones valederas, probas y adecuadas. En cuanto al currículo operacional, este pues se encuentra relacionado con el currículo oficial, pero en este caso se centra en la parte más práctica de la asignatura que estaríamos nosotros relacionando la elaboración del diseño. Su función es la de trasladar todos los conceptos y la teoría incluida del currículo oficial a la práctica. Así pues, se incluyen una serie de tareas, actividades, ejercicios, talleres que tendrán siempre el objetivo de facilitar al alumnado la asimilación de los contenidos. En cuanto al currículo oculto, son aquellas normas institucionales o los valores del centro educativo
en el que se desarrolla este proceso de formación. Pueden ser valores ampliamente compartidos y reconocidos por toda la comunidad educativa, o bien pueden ser aquellos valores internos, es decir, que solo sean los profesionales educativos de la institución los que reconozcan y sigan pues estas normas, estos valores, y por su condición de docentes traten de aplicarlos también en su actividad áulica, en su quehacer educativo en el día a día en las aulas. El currículo nulo, por su parte, son todos aquellos temas de estudio o contenidos que no se consideran tan relevantes y que no se prevé enseñar a los alumnos o estudiantes, y por consiguiente tampoco van a formar parte de las evaluaciones o de ese proceso de evaluación que normalmente nosotros contemplamos. Y el denominado extracurrículo son todos aquellos contenidos o actividades que se han planteado impartir a lo largo del curso, y pues aunque no formen parte del currículo oficial, el contenido de este tipo de currículo es opcional y voluntario. Adicionalmente, pues está vinculado a los intereses del alumnado, a los intereses de las autoridades educativas, de los jefes de área, el jefe académico, jefes departamentales, etcétera, etcétera, o inclusive al interés de muchos padres de familia que en contexto pues han solicitado que se incluya tal o cual capacitación o formación en el proceso de los estudiantes. En cuanto a las concreciones del currículo, este pues constituye uno de los aspectos, yo diría, más relevantes de la acción educativa. Así pues, a lo largo del tiempo, son tres básicamente las alternativas que se han planteado con respecto a esta temática de las concreciones del currículo. La primera concreción propone formular las intenciones educativas precisando los resultados esperados del aprendizaje. ¿A qué me refiero? A aquello que el alumno debe haber aprendido al término del proceso educativo. La segunda concreción propone definir cuáles van a ser las intenciones educativas, las mismas que deben ser conceptualizadas de manera clara, de manera precisa, a través de los contenidos que los alumnos deben aprender en la escuela. La idea fundamental en este caso es que aquellos contenidos posean valores intrínsecos, importantes para la formación de los alumnos, y deben ser, pues, en consecuencia, el punto de partida tanto para seleccionar y planificar las actividades que se llevan a cabo en las aulas, como también para fijar aquellos resultados esperados del aprendizaje de los alumnos. Y finalmente, la tercera concreción, pues en el proceso curricular educativo se ha utilizado también el establecimiento de las actividades de enseñanza-aprendizaje en las que van a participar los alumnos. Aquí la idea fundamental es que determinadas actividades tengan ese valor formativo intrínseco y se deben tener en cuenta para su planificación y desarrollo en y durante la actividad áulica, asegurando la participación de todos los alumnos, de todos los estudiantes. En cuanto a los enfoques del currículo, los enfoques curriculares constituyen el énfasis teórico que se adopta en un determinado sistema educativo para caracterizar y organizar internamente estos elementos en el currículo. Esto implica que el enfoque curricular es el que orienta aquellos planteamientos curriculares que se concretan en las acciones específicas del diseño curricular. Existen diversas clasificaciones, sin embargo, para nuestro estudio abordaremos cuatro enfoques específicos: el enfoque procedimental, el enfoque descriptivo y el enfoque conceptual.
El enfoque procedimental responde a la pregunta ¿qué pasos se deben seguir en la organización del currículo? En este contexto, se encarga de determinar aquella lógica a seguir cuando se planea un currículo en particular. Esto debido a que la función principal de los participantes en la planeación desde este enfoque es determinar aquellos procedimientos y explicar cómo se deben llevar a cabo. El enfoque descriptivo, por su parte, reconoce qué es lo que deben hacer realmente en la práctica aquellas personas encargadas de la planeación curricular, aunque pues también reconoce la importancia de aquellos aspectos técnicos y de los procedimientos. Particularmente se centra en los eventos y en la toma de decisiones, garantizando así que en la práctica las personas pues cumplan sus funciones y lo que les corresponde hacer acorde pues a su situación, función y disposición. El enfoque conceptual, en cambio, se refiere a los distintos niveles de planeación que ocurren en el ámbito institucional y cómo estos inciden en el producto final. Se trata también de determinar elementos y establecer relaciones más que definir procedimientos. Y el cuarto enfoque es el enfoque crítico, que pues este se ocupa de lo técnico y de lo descriptivo. Adicionalmente, en el enfoque crítico, los orígenes y los propósitos de las propuestas curriculares cumplen un papel central y por lo tanto se deben hacer de manera explícita. En cuanto a los componentes curriculares, en general todo currículo educativo contiene en su estructura los componentes para qué, cuándo, cómo enseñar y qué y cómo evaluar. En cuanto al primer componente para qué enseñar, pues la respuesta es muy clara. Para alcanzar aquellos propósitos u objetivos del sistema educativo en el nivel general y más específicamente en el nivel de cada una de las áreas, ya sea un bloque, una asignatura, etcétera, etcétera. El perfil de egreso está directamente relacionado con este componente. La interrogante o el componente que enseñar. Aquí debemos considerar todos aquellos hechos, todos aquellos conceptos, sistemas conceptuales, procedimientos, habilidades, actitudes, valores, integrando varios de ellos en las competencias, incluyendo pues aquellos criterios generales de evaluación. El componente o el interrogante cómo enseñar, definido en el contexto de aquellas indicaciones o sugerencias didácticas y metodológicas que se plantean en el currículo y que precisan cómo hay que trabajar los contenidos especificados, ordenados y secuenciados. El componente cuándo enseñar, relacionado esto al orden y la secuencia de los contenidos y los propósitos. Aquí se encuentran también los criterios de dicho orden y secuencia en términos de los contenidos, es decir, cuáles se van a abordar primero, cuáles después y así sucesivamente, concatenando la actividad educativa de manera adecuada. En cuanto al componente qué y cómo evaluar el conocimiento, este componente relacionado con los aprendizajes esperados, aquellos estándares, aquellos criterios para la realización de la evaluación, de acuerdo pues con el nivel, con el área, la asignatura y según las estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas. Sobre la evaluación como componente curricular, tomemos el último componente y detallémosle un poco más. Para cumplir adecuadamente con el proceso curricular, requiere que conozcamos previamente qué vamos a evaluar, aquellas técnicas e instrumentos que vamos a utilizar, las características de la modalidad de evaluación,
que vamos a poner en práctica, cómo lo vamos a hacer y la forma de expresar aquellos resultados. En este sentido, pues debemos recalcar que el docente debe tener claras las políticas e intenciones educativas, tanto políticas educativas institucionales como aquellas pues determinadas por el sistema educativo, a fin de que se pueda desarrollar la planeación y se plantee de manera adecuada su evaluación. Esto concatenado con la segunda interrogante del foro sobre la evaluación. Mediante los elementos didácticos denominados fundamentales de la evaluación, nosotros podemos clarificar y explicar aquellos criterios e indicadores de evaluación. Por ejemplo, ¿quién evalúa? Generalmente es el docente, ya que pues es aquel mediador del aprendizaje de los estudiantes, denominada la heteroevaluación. Aquí también pues debemos considerar la coevaluación o la evaluación entre iguales o la evaluación de pares y la autoevaluación. ¿Para qué evaluar? Puede estar orientada esto pues a la mejora de los procesos de aprendizaje del estudiante y de los de enseñanza, materializados como una razón pedagógica o bien pues aquella acreditación y certificación que vendría pues a ser la razón social. ¿Y qué evaluar? En el sentido de que debemos considerar todos aquellos aspectos pedagógicos que intervienen en el proceso educativo, ya sea desde los aprendizajes escolares esperados y pues las competencias que van a ser obviamente desarrolladas en el proceso de formación por los estudiantes. El cómo evaluar mediante la selección o diseño de específicos instrumentos y recursos de acuerdo pues con el tipo de contenidos que pretendemos evaluar, ya sean estos declarativos, procedimentales o actitudinales, en los cuales pues se deben registrar y mostrar, como ustedes conocen, las evidencias respectivas. Asimismo, deberemos establecer pues dónde vamos a realizar el proceso evaluativo, considerando el aspecto físico, la infraestructura, el contexto o la situación en la cual se va a desarrollar el proceso. El cuándo evaluar establece pues los momentos y la periodicidad, la temporalidad de la evaluación. Las opciones pues tradicionales se presentan como una evaluación diagnóstica, una evaluación inicial. Podemos continuar durante el proceso con la evaluación continua o denominada formativa y pues al final la evaluación sumativa. En cuanto a las fuentes y fundamentos en que se apoya el currículo, para elaborar el proyecto curricular, es decir, para nosotros poder dar respuesta a las 4 preguntas formuladas como sus componentes que acabamos de revisar, debemos apoyarnos en diferentes fuentes integradas con ese propósito. Las fuentes o fundamentos que sustentan la elaboración del currículo para este estudio van a ser las siguientes: las fuentes epistemológicas o disciplinarias, fuentes históricas, fuentes pedagógicas, fuentes socioantropológicas, fuentes psicoeducativas y los fundamentos filosóficos que deben amparar como la epísteme de toda actividad educativa o ciencia científica. En cuanto a la fundamentación epistemológica o disciplinar, sin lugar a dudas es la fuente más importante en cuanto al conocimiento que se ha de tener que plantear en cada una de las disciplinas. Consiste en establecer cuáles son aquellos conocimientos esenciales de una determinada ciencia, de una determinada asignatura. Para esto es necesario que nosotros recurramos pues a especialistas que estén al día, que estén capacitados, que estén actualizados en cada uno de los respectivos campos. Al hablar de una fundamentación o fuente histórica, debemos señalar que existe una necesidad de hacer un diagnóstico, un estudio, un análisis del cual ha sido la práctica educativa durante un periodo determinado. Obviamente por una razón elemental, nunca debemos partir de cero y también debemos tener en cuenta la experiencia de la práctica docente
en la institución educativa. En cuanto a las fuentes pedagógicas, nos referimos básicamente a aquel modelo educativo que sirve como un marco referencial a todo el sistema educativo. Recordemos que todo currículo expresa aquella concepción educativa por la que más tanto, de una manera más coherente, nosotros la hagamos, cuanto mejor pues podemos nosotros conocer dichos fundamentos. Sobre las fuentes socioantropológicas, podemos expresar que ningún currículo podrá ser elaborado alejado de la sociedad en la que se van a realizar esa práctica educativa. Es decir, pues desatendiendo los problemas, las necesidades, los conflictos, aquellos consensos presentados por las necesidades y requerimientos de una sociedad, en fin, todas aquellas características propias que comulgan con el ámbito social. Sobre las fuentes psicopedagógicas, estas incluyen los aportes que proporcionan tanto la psicología como la pedagogía y sirven para enrumbar toda la estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera explícita o implícita, podemos indicar que todo currículo se apoya en la teoría del aprendizaje y de la cual pues se deducen los denominados aspectos operacionales que orientan la forma que nosotros consideraremos más eficaz para el logro de los objetivos educacionales. Y por último hacemos referencia a la fundamentación filosófica, aludiendo a la epísteme, a la cosmovisión, a aquellos principios, a aquellos valores que expresan el modelo del hombre y de la sociedad que nosotros pretendemos alcanzar, que pretendemos formar, que pretendemos realizar a través de un modelo educativo. En cuanto a los subsistemas vinculados con el currículo como un sistema permite tener una apreciación holística de la realidad educativa, más allá de quedarse en una simple perspectiva que nos puede en algunas ocasiones impedir hacer un análisis con profundidad del denominado hecho educativo. En este contexto y realizando un análisis amplio, existen 8 ámbitos o subsistemas relacionados con el currículo, los cuales deben ser asumidos como una actividad previa a la realización del diseño curricular en sí. El primer subsistema de la actividad es la actividad político-administrativa. La administración educativa debe ser la encargada de propiciar varios esquemas de intervención y dentro de las responsabilidades socioculturales, pues le compete propiciar aquella reflexión sobre el cómo asumir en sus propuestas educativas las políticas, los lineamientos y aquellos estándares curriculares propuestos por la autoridad educativa del país. El subsistema de participación y control determina que las funciones sobre la elaboración de los currículos, su concreción, su modificación, evaluación y el análisis que conversamos de los resultados esperados. Y pues en ese sentido, el currículo debe ser participativo, debe ser socializado con la comunidad educativa en cada uno de los centros o instituciones educativas, lo cual pues permitirá alcanzar el denominado equilibrio de aportaciones, responsabilidades y todo el proceso en sí pues se va enmarcando de manera adecuada. La ordenación del sistema educativo va relacionada con aquella elaboración del currículo, pues que permite el ordenamiento del proceso educativo de cada ciclo,
de cada nivel, de cada especialidad, de ser el caso, reflejándose esto pues en la selección de aquellos propósitos y los contenidos curriculares que se organizan para las prácticas pedagógicas. El subsistema de producción de medios, en este sentido, pues el personal directivo, al construir y diseñar los diseños curriculares basados en este subsistema actividad político-administrativa que revisamos al inicio, tiene ese reto de esquematizar los procedimientos a partir de aquellos medios físicos o aquellos medios virtuales hoy en día muy comúnmente utilizados, que les permitirá pues ejercer aquella acción educativa y proporcionar pues la revisión y mejoramiento continuo de toda esta actividad educativa. En cuanto al subsistema de ámbitos de creación cultural, científico y práctico, en la medida que el currículo se va diseñando, existe una influencia lógica y clara de ejercer la investigación científica y el análisis crítico. Y esto pues permite cumplir con esa reflexión consciente sobre las verdaderas necesidades de formación de los estudiantes. En cuanto al subsistema técnico-pedagógico, este subsistema está conformado por personal de docentes, de directivos, de especialistas, de investigadores de educación, que pues son los encargados de crear lenguajes, tradiciones, costumbres, la historia misma, y pues producen conceptualizaciones. Adicionalmente sistematizan la información y el conocimiento sobre la realidad educativa. Por otro lado, también proponen modelos curriculares en función, pues, de aquellos cambios generados por la influencia de la globalización, de la tecnología, de la modernidad. El subsistema innovación es un sistema educativo un poco complejo, ya que en coordinación con el subsistema técnico-pedagógico propone de manera conjunta aquellas estrategias y proyectos de innovación curricular, acorde obviamente a las necesidades y requerimientos de la sociedad de la información y la denominada sociedad del conocimiento. Y por último, el subsistema práctico pedagógico, que es aquella práctica por antonomasia, configurada pues por todos los actores educativos, pero básicamente por los docentes y alumnos, y está obviamente circunscrita de manera interesante a las instituciones escolares. Esto es lo que comúnmente llamamos enseñanza, como aquel proceso en el que se comunican y se hacen realidad las propuestas curriculares condicionadas por los subsistemas anteriores. Concluyendo la temática de la presente semana, podemos expresar que el currículo tiene múltiples funciones. Por una parte, la de informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y a su vez pues dar ciertas orientaciones sobre cómo conseguirlo. Y por otra pues constituye un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo. ¿A qué me refiero? A la ejecución de las evaluaciones de calidad del sistema educativo, entendidas pues como aquella capacidad para alcanzar efectivamente los objetivos y las metas educativas propuestas. En el currículo se encuentran especificadas las intenciones educativas y el perfil del egresado. Estas intenciones, pues, que pueden ser a partir de los resultados esperados o de los contenidos que los alumnos deben aprender o de las propias actividades de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, los componentes curriculares determinan el enfoque mismo del currículo, es decir, aquel contexto integral que deberá ser desarrollado y plasmado de la teoría a la práctica por parte del docente. En cuanto a la evaluación, esta pues debe responder a la pregunta ¿para qué evaluar? A la pregunta ¿qué evaluar? Y a la pregunta ¿cómo y cuándo evaluar? Recordemos pues que la evaluación se define a partir del currículo, es decir, la evaluación se define y está materializada como parte de ese proceso de diseño curricular. Y por último, pues para elaborar el proyecto curricular, es decir, para dar respuesta a esas 4 preguntas formuladas como sus componentes, debemos apoyarnos en diversas fuentes integradas con ese propósito. Los fundamentos y las fuentes sustentan la elaboración del currículo. Es así, mis estimados doctorantes, que con esta revisión terminamos nuestra 4ª semana. La próxima semana estudiaremos la temática relacionada con el diseño curricular como aquella herramienta esencial estructural en el proceso enseñanza educativa. Y pues daremos el enlace final de todo nuestro módulo determinando cuál va a ser nuestro producto final. En este sentido, estimados doctorantes, reitero mi consideración para todos y cada uno de ustedes y mi deseo de éxitos tanto en sus actividades cotidianas, actividades académicas y actividades personales. Muchos éxitos. Hasta pronto.